Hola, mi nombre es Sofi y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal. El día de hoy será un video bastante distinto. Em, no sé si se habrá visto una publicación, como una especie de comunicado que hice en la parte de comunidad, creo que se llama, en, en mi canal de YouTube, buena parte. Pero este es un video acerca de una experiencia o bastante larga que tuve cuando era más chica y en verdad, aunque ha pasado tanto tiempo, siento que es algo que me sigue como afectando y me di cuenta nuevamente de esto, que me sigue afectando porque hace 2 días, eso sí, bastante reciente, fui a visitar un profesor de mi anterior colegio, mi anterior liceo, de donde yo terminé mi enseñanza media antes de entrar a la universidad. Y realmente como que me resurgieron muchos sentimientos y memorias. Entonces sí siento que todavía lo tengo como un poco sensible, por así decirlo. Pero aún así siento que ya necesitaba como hablar de esto ahora, ya que tengo esta plataforma donde puedo como comunicar y expresar todo lo que quiera. Entonces siento que ya es momento de hablar un poco sobre lo que me sucedió. Quiero leer algo que escribí hace muy poco, ese mismo día, en la noche cuando estaba en mi casa. Esto fue el 23 de este mismo mes de mayo. Y dice así: si fuera por mí, jamás hubiera estado tanto tiempo allí o tal vez ni siquiera lo hubiera pisado. Pero he aceptado que no puedo cambiar el pasado. Y por más que mi corazón a veces se sienta pesado, ese lugar y las personas que estuvieron allí son parte de mi historia y la persona que soy ahora. Ahora soy más fuerte, resiliente y más segura. Pero tuve que sufrir mucho para llegar a ser todo esto. Y bueno, quise comentar, quise como decir esto, como para empezar a introducir un poco el tema. Eh, porque básicamente cuando fui a ver a este profesor, que es como alguien que es como los profesores con los cuales yo terminé siendo como más cercana en mi último año ahí en mi colegio. Aparte de él, saludé igual a más profesores, como, no sé, como 4 más. Y en verdad fue como una sensación muy agridulce, porque realmente los profesores ahí, la gran mayoría, de verdad que son muy buenos. O sea, son muy buenas personas, son muy cálidos, muy cariñosos, son buenos, ¿sabes? Y incluido mi profe, este profe al que yo originalmente iba a saludar, que fue mi profe jefe, que estuvo a cargo de mi curso el último año, en cuarto medio. Y, y bueno, le traje hasta un regalo y todo. Él de verdad que es como una persona muy buena. Eh, pero por un lado me sentí como muy como sorprendida para bien, como complacida por esta calidad de los profes, luego de no haberlos visto en 2 años, aprox. Y por otro lado estaba la parte como agria, era que al volver nuevamente al colegio y pasar por esos como rincones donde yo antes pasaba tiempo, en los recreos, etcétera, fue como, se sintió como feo, como que en verdad me sucede mucho que, aunque a día de hoy intento ser mucho más como presente y vivir mucho más el ahora, creo que de una forma, no sé, psicológica o no sé, es muy difícil también como borrar por completo como, o no, más que borrar, obviamente nadie puede borrar como tal así mágicamente memorias, pero es inevitable como
volver a revivir ciertas emociones sobre todo emociones como muy fuertes de recuerdos. Em, Recuerdos que en su mayoría son como muy tristes y así. Entonces eso me pasó, que al llegar a mi casa era que por un lado está así como, oh, qué bonito reencontrarme con estos profesores, pero por otro lado era la tristeza de recordar el ambiente y en el curso en el que estuve y como muchas veces no lo pasé nada bien y como en los recreos estaba muy sola y que en realidad muchas veces batallé mucho para estar bien en el ambiente que yo estaba. Y, y que más encima de todo, y adelantándome mucho, a mí me costó mucho, me llevó mucho tiempo darme cuenta que ese no era mi ambiente y que no era un ambiente bueno para mí y yo creo que para nadie. Fue recién en el 2022 aprox que gracias a la terapia y a mi psicóloga de aquel entonces me di cuenta que era mal. Bueno, no sé tampoco si este video lo va a ver más gente nueva, espero que sí, pero a mis conocidos y a gente que ha visto videos pasados, yo he comentado un poco de este tema, pero ligeros toques. em, en videos así distintos. Uno de ellos creo me parece mucho que fue el de como preguntándome si soy introvertida. Ahí comenté que, bueno, que en realidad el perfil, ahora sí decirlo, como del curso en el que yo estuve, y que este fue como una... Estas son características que desde el inicio estuvieron. Yo aún me acuerdo desde el primer año que yo llegué, que yo me di cuenta que no era un curso que te acogiera, o por lo menos a mí no sentí que me acogiera desde el minuto del día uno que yo llegué. Y, y que fue algo que al final creo que, no sé si fue escalando, pero simplemente se mantuvo o empeoró a lo largo de los años. Y bueno, yo me acuerdo el primer día de clases, el haber llegado, y obviamente que sí hubo una compañera que me dijo así como me senté creo que delante de ella y fue así como que, ah, qué lindo pelo tienes. Y, y un compañero otro me habló, así como, no me acuerdo qué me dijo, pero me acuerdo específicamente de esas dos personas. Pero fuera de eso, desde el primer recreo que yo estuve en ese curso, en ese nuevo colegio, esto fue en el 2017, me acuerdo que nadie como que se acercó a mí aparte en el recreo y yo estuve así como muy como perdida, así como, oh, y como que ese recreo, o sea, yo misma me la tuve como a apañar sola y reconocí a una chica que la había conocido antes en otro lugar, pero en realidad yo no tenía nadie, no había nadie que de cierta forma me hiciera sentir como integrada al curso, ¿cachai? Y es curioso porque yo luego me quedo como tal vez igual tan presente como esa sensación de ser nueva y que nadie te enseñe el colegio, nadie te enseñe ese nuevo lugar, que es súper nuevo para ti y que tú te sientes extraña y todo el tema. Yo luego de eso, en varias oportunidades cuando llegaba alguien nuevo, yo intentaba como preguntarle como, oh, ¿quieres que te enseñe el colegio? ¿Quieres que te haga una especie como de tour y así? Porque sabía que ese no fue mi caso, o sea, nadie nunca me ayudó en ese sentido como a enseñarme el lugar y tal. Y, y eso, y sí recuerdo de que desde el inicio yo, hasta los primeros recreos yo ya me sentía sola porque al final no había nadie que estuviera como acompañándome y haciéndome sentir parte, ¿sabes? Y por suerte, bueno, que yo contaba hace poco, de hecho en mi último video de que los celos de las amistades, por suerte en ese año pude hacerme amiga primero de una chica que también era nueva, pero el tema era que, esto es muy importante que lo diga, yo, había momentos, temporadas que yo hacía o tenía una amiga, pero en el momento que yo dejaba de tener una amiga, yo me quedaba completamente sola, ¿ok? No había, era como silencio absoluto, no tenía nadie quien me acompañara en los recreos, nadie que me hablara.
nada, me quedaba completamente sola si es que yo no tenía una amistad. Entonces en el 2017 se fueron estas amistades que yo había hecho. De las 3, 12 fueron. Y ya el siguiente año, 2018, me quedé con esta otra última amiga. Y para mi mala suerte, bueno, no fue una amistad muy, muy buena, por así decirlo. Y a finales de ese año, del 2018, yo corté relación con esta última amiga. Y lo siento mucho si hay demasiados cortes. Como, creo que ya son como 2 cortes abruptos, pero estoy teniendo problemas con almacenamiento. Entonces me lo corta el celular solo. Eh, pero en lo que había quedado era que en 2018, a finales de ese año, yo quedé sola nuevamente. Eh, y, y también quiero retomar el punto como de característica de este curso, que aparte que del inicio no sentí que fuera muy acogedor, ¿sabes? Como en general, como el curso. También, esto creo que sí fue, siento que se acentuó con el paso de los años, pero que poco a poco se acentuaban más y más los grupos, ¿ok? Era un curso muy dividido y yo tenía como esta sensación, o me quedé con esta sensación como de que ellos solo podían como interactuar con ciertas personas o ser como amigables o así, como solo con sus amigos. Entonces, como si no eras como amigo o amiga de esa persona, era como que no existías, no existías para ellos. Y obviamente no todos eran así, pero igual era como que cada uno estaba como muy metido como en su propia burbuja, por así decirlo, y no le importaba realmente como el resto, quienes estaban quedando fuera, por así decirlo, de esos grupos. Entonces, sí, era como muy dividido, no, hasta el último año no hubo nunca esta sensación como de unidad, de todos somos parte del mismo grupo o todos tenemos que tener una buena relación porque somos compañeros, no existía esta sensación de compañerismo, de verdad que no, era como muy individualista todo, por así decirlo, em, como individual en cada como grupo, ¿sabes? No, no sé cómo explicarlo más, pero sí, era muy dividido y, y tal, y yo obviamente cuando quedaba por así decirlo sola porque en este caso cuando terminé como esta amistad con esta amiga, yo obviamente no tenía con quién más encajar, con quién más sentí que pertenecía, no, nunca pude encajar en ninguno de estos otros grupos, entonces a eso me refiero con que yo quedaba completamente sola cuando yo terminaba estas amistades y yo creo que realmente luego de yo terminar esta amistad con esta chica en 2018 fue como la experiencia que yo después viví más adelante fue otra completamente distinta y por eso en el 2019 considero yo que fue uno de los peores años de mi vida. Sí, totalmente. Porque sí que sí, yo empecé el año sola, ¿ok? Empecé el año sola y de hecho incluso desde el primer día de clases yo recuerdo revivir nuevamente como esta ansiedad del primer día de clases, como de con quién voy a poder hacer amigos, porque estoy sola, como con quién me va a poder acoger, con quién voy a poder tener, con quién me va a poder acompañarme en este año. Entonces yo recuerdo haber llegado así ansiosa con esta, como con este, ¿sabes? Como sentir el estómago revuelto, esa sensación como del estómago así como mal. Llegar a clases, estaban todos conversando unos con los otros, con sus amigos y contándose cómo les fue las vacaciones de verano y todo el tema. Y yo llegar y no tener nadie eh, que, que me saludara, nadie que me preguntara cómo te fue, cómo estuviste, nada. Y
el primer día de clase creo que me pareció mucho que me senté como sola al frente, como en el puestito así como al frente del profesor. Y después a lo largo del año me fui como cambiando y así como de puesto. Pero fue un año muy malo. Em, Meses después pude como amigarme con un chico, con un compañero de mi curso. Pero como lo conté en uno de mis primeros videos, a mí me pasó mucho con este amigo que en cuanto sonaba la campana, el timbre para salir a recreo, él casi casi que no ni me volteaba a ver y se iba con sus amigas, ¿sabes? Era como que tenía su grupito de amigas, pero a mí era como que me trataba distinto. Y yo creo que él tal vez ni siquiera se daba cuenta, pero yo obviamente me daba cuenta de que era como su segunda opción, por así decirlo, su segunda opción de amiga. Y, y aparte de esto, creo que también era muy importante, una de las cosas que yo batallé, eh, y fue una de estas como malas experiencias que era común que yo viviera, era también esta ansiedad o miedo de cuando decían que había que armar grupo para X trabajo y yo empezara ya al tiro ponerme nerviosa de mirando para todos lados así como, ¿con quién lo voy a hacer? Y, y siento que es tan fea esa sensación, como decir con quién voy a hacer, esta incertidumbre de, o sea, no tengo con quién, porque cada grupito era como tan fácil, em, como porque ya quienes tenían su grupito de amigos dan como por sentado, así como, ay, yo lo voy a hacer con tal, lo voy a hacer con Pepito, ay, lo voy a hacer con Julieta, etcétera. Y yo no tenía con quién, porque yo solo era amiga de este niño, entre comillas amiga, y él tenía su propio grupito. Y yo no era como amiga de sus amigas, entonces yo en realidad estaba ahí sola. Em, y aparte de mí, sí estaba esta otra ex amiga del 2018. Ella también desde ese año, o bueno, desde que dejamos de ser amiga, ella también quedó sola. Eso también es como importante que aclare que yo no sé no sé si para mal yo no fui la única que le sucedió eso, de sentirse excluida, de nunca haber sentido que pertenecía a ese curso. Fui yo, esta ex amiga, y me parece mucho que también otro compañero, que él de hecho estuvo desde antes que yo llegó a ese curso. Y si no estoy mal, creo que esto, características que he mencionado, como de que eh, de los grupitos y de que, no sé, que solo como que pensaban mucho como en sí mismos y siempre querían como estar hablando con las mismas personas y como que así, creo que esto fue como desde el inicio, desde muy muy chicos, ya se dio como esta dinámica, por así decirlo. Y no sé si es como afectó o no, pero igual mi curso tuvo como muchos cambios de profesor, creo, muchos cambios como de profesor jefe, de esta profesora que era el que estaba pues, a cargo de nosotros como grupo. Y sí, algo feo que tengo que mencionar es que los profesores nunca, los profesores nunca como que se dieron cuenta, o bueno, por muchos años, recién ya finalizando un cuarto medio, pero en general la mayoría de los profesores nunca se dieron cuenta de este problema que tenía mi curso. Y yo creo que nunca lo vieron de hecho como un problema y creo que esto se me parece también bastante feo, que creo yo que le llamaba más la atención o le daba más importancia al hecho de que eran conversadores y que no les dejaban o hacer la clase de los profesores o que interrumpían porque había un grupo que era como bien desordenado y hacía como más ruido, por así decirlo. Le daban más importancia a eso que al hecho de que hubieran dos alumnas que estaban solas. El hecho de que no hubiera compañerismo, no le importaba eso. Lo digo porque ese mismo año 2019 me acuerdo que vino hasta una psicóloga que era parte de convivencia escolar o no sé, y como que nos llamó la atención por eso, como de que nosotros éramos como de uno de los peores cursos,
porque éramos muy conversadores. Y le importaba más eso que esto que estoy contando. Y, y sí, es triste porque al final como que no... Siento como que de cierta forma no velaron por el bienestar de todos. Y que en verdad muchas personas, o bueno, yo y otras dos más, lo pasamos muy mal. Yo no, en mi instancia acá en el colegio no hablé, en ese colegio no hablé mucho con el resto porque como dije, yo después como no quedamos en muy buenos términos con esta ex amiga y el otro chico, el compañero, no me llevaba con él, entonces no hablé tanto. Pero sí sé por esta chica como por su mamá que sí lo pasó mal. Y lo más probable, eh, porque yo lo viví, porque yo lo viví de primera mano. Y otra cosa es que son, hay como muchas, eh, el hecho de estar sola en un curso afecta te puede afectar como en muchos ámbitos, por así decirlo. Creo que una de las cosas que afectaba que acabo de mencionar esto era el tema de formar grupos en las evaluaciones. Pero aparte de eso es en general el hecho de sentirte sola en un curso, de percibir como que no tienes apoyo de nadie, que no hay nadie que te respalda. Eso mismo como que causa mucho malestar en muchas situaciones y es como que en cualquier mínimo problema o cosa que te ocurra dentro del curso o dentro o en sí en el colegio te afecta mucho más. Porque, no sé, yo por ejemplo me acuerdo mucho una ocasión que tuve como roces con un compañero ese mismo año y yo me sentí pasada a llevar y me sentí como mal, no me gustó mucho cómo me habló este compañero y luego de eso, ya de por sí ya fue como una situación como fea, pero el hecho después de ponerme a pensar en, es que yo estoy sola, eh, no sé, habían compañeras que eran amigas de él y no amigas mías. El hecho de pensar que como estoy sola, no, incluso si me pasan cosas feas, si me pasan cosas como esas, como discutir con alguien, sentirme mal o así, no va a haber nadie que esté para mí, que me escuche, que eso. Y sí me acuerdo que tanto como ponerme a pensar esas cosas, de estoy sola, nadie va a a estar de mi lado, incluso si me pasan estas cosas, hizo que yo realmente me afectara mucho, mucho más esa situación y yo, fue una cosa de que yo estaba recién empezando una clase de matemática y me puse a llorar, o sea, me dieron ganas de llorar. Y por suerte una compañera como que justo como que se dio la vuelta porque estaba guardando algo en su mochila y me vio. Y ella junto con otra compañera como que me acompañaron al baño. Y, y sí recuerdo como puta el sentirme mal, ¿cachai? Y, y obviamente fue como, igual se sintió como un poco, o sea, sí, obviamente me sentí un poco agradecida de que estas compañeras como que hubieran estado como para mí en ese momento, pero igual como que quiero eso dejarlo como muy claro, como que el hecho de estar sola te afecta de muchas maneras. Y yo, por ejemplo, después, más adelante ese mismo año, me distancié un poco de este amigo, o no, pero, o sea, más bien yo hice otro amigo eh, del otro curso, otro amigo de otro curso, y yo con él hacía muchas bromas, no me acuerdo si ese mismo año o después en pandemia, yo hacía muchas bromas respecto a que justamente sobre el primer día de clases, que yo decía, es fuerte esta broma, pero yo decía, no, si es que pasara a entrar una mosca por la sala, yo creo que mis compañeros les prestarían más atención a la mosca que a mí. Eso decía yo. Porque yo realmente encontraba que
era tanta como la soledad que yo sentía y la exclusión que yo me, me sentía casi como que era invisible, como que me sentía totalmente como ignorada por el resto y sobre todo ese año, pero hubieron muchísimos recreos que como digo yo quedaba sola porque no tenía este otro amigo que de mi curso y porque se iba con sus amigas y yo de verdad que eran muchos recreos donde si yo no me quedaba en la sala así usando el celular toda aburrida, iba a los pasillos, no sé, iba a lugares como rincones, así como lugares muy recónditos del colegio para estar como sola y así, pero yo aún recuerdo como la esta como ansiedad de ir caminando por los pasillos solas y tiene esta preocupación de todo es que todo el mundo me está juzgando, tal vez me está juzgando o me está viendo como un bicho raro por el hecho de que soy la única persona que anda sola caminando sin rumbo por los pasillos y todo el resto está con alguien, está con un amigo o una amiga y yo soy la única sola. La única persona que anda ahí sola va caminando y, y obviamente era algo de mi cabeza porque como que en realidad a nadie como que le importaba eso, pero sí, o sea, fueron muchas cosas que siento que fueron muy difíciles, pero en aquel entonces, el 2019, aunque yo me sentía sola, aunque yo, o en muchos momentos no lo pasé mal, como era lo único que yo conocía, lo único que yo normalicé mucho ese ambiente, el estar en esa dinámica. Como digo, los profesores nunca dijeron nada, nunca mencionaron nada. Nadie se quejaba de eso, como que nadie decía nada. Y yo también creo que esto está como muy mal, está muy mal. Y por eso es una de las tantas razones por la cual yo estoy hablando y contando mi experiencia. Es que uno tiene como en mente de que solo es bullying o solo es un ambiente tóxico si es que te dicen cosas feas, si te agreden verbalmente o si te agreden físicamente. Pero nadie habla acerca de lo letal y lo doloroso que es el silencio, el que te ignoren, el que sientes que tienes una voz y que nadie escucha, el hecho de que vas a clases y prácticamente nadie te saluda. Yo, respecto a lo de los saludos, para mí era como un milagro las veces que alguien me saludaba, un compañero o compañera. Porque como digo, cada uno andaba en su onda, en su propio burbuja. Y yo me sentía feliz las veces que a mí me saludaban. Algo tan básico como que alguien me saludara, algún compañero o compañera, yo me alegraba el día. Em, entonces, sí. Y yo, como digo, no sabía que estaba mal. Estaba mal lo que yo estaba viviendo. Y, y eso creo que, volviendo a lo primero que estaba contando, lo que escribí y lo leí adelante, em, yo, si hubiera sabido de que estaba mal lo que estaba ocurriendo ahí en mi curso, yo lo hubiera dicho a mis padres mucho antes, hubiera, lo hubiera dicho mucho antes a una profesora, a mi profesora jefe, hubiera hablado, me hubiera quejado, pero pasaron muchos años donde yo estuve en ese ambiente. Imagínense día a día yendo a un lugar donde sientes que eres invisible, sientes que no perteneces. Estás en medio de la adolescencia, estás recién entrando a la adolescencia, donde tú más quieres encajar, tener un grupo de amigos, pasarlo bien y estás sola. Y obviamente creo que gracias a
Y la única cosa que puedo agradecer de la pandemia es el no haber tenido que estar como estando en 2020 y 2021 en ese mismo ambiente. Pero igualmente los años que estuve en ese colegio me afectaron mucho a mi autoestima y eso quiero llegar. El hecho de que el estar ahí me afectó mucho y eso es algo como que no puedo como quitar, no puedo borrar, por así decirlo, como las heridas que me dejó. Yo, como decía, yo realmente son recuerdos, hay muchos recuerdos que son tristes, hay recuerdos que son dolorosos. Y justamente una de las cosas que más me duele tal vez como a día de hoy es el pensar que estuve tantos años pasándolo mal, muchos años donde mi autoestima bajó muchísimo, donde mi salud mental empeoró, donde mi autoconcepto se distorsionó un montón, donde yo me culpaba a mí misma por no encajar en ningún grupo, eh, por pensar que pues era mi culpa y que yo tenía que cambiar algo de mí para poder encajar en esos grupos. Son cosas que yo no puedo borrar, no puedo cambiar de lo que yo viví y por eso estoy hablando.